Seguramente esta historia suene, ¿verdad? Es casi una leyenda. Isaac Newton, ese genio solitario que allá por 1666, mientras se escondía de la peste, va y de repente inventa el cálculo. La imagen que tenemos es la de una mente única que cambió el mundo para siempre. Claro, es que es el mito del héroe perfecto, ¿no? El científico aislado del mundo que simplemente con la fuerza de su cerebro desvela los secretos del universo. Es una historia genial, sencilla y fácil de recordar. Bueno, o para ser más exactos, no es toda la verdad. A ver, que Newton inventó el cálculo, sí, pero es que no fue el único. Y la historia de cómo se las apañó para llevarse todo el mérito, bueno, esa es una de las más oscuras y, sí, vengativas en la historia de la ciencia. Vamos a meternos de lleno en este lío. Para entender este choque de trenes, primero hay que ponerles cara a los combatientes. Y es que no podían ser más distintos el uno del otro. Por un lado tenemos a Newton, un genio, sí, pero también paranoico y obsesivo. Y por el otro a Gottfried Leibniz, que era filósofo, diplomático, un tipo que creía en la colaboración. A ver, lo que es realmente fascinante de todo esto es el contraste en sus formas de trabajar. Newton inventa su versión del cálculo con solo 23 años, pero ¿qué hace? Nada. Lo guarda en un cajón. Por un perfeccionismo casi enfermizo y un miedo atroz a la crítica lo mantuvo en secreto durante décadas. Leibniz, por su parte, lo desarrolla de forma totalmente independiente casi 10 años después y hace justo lo contrario, lo comparte con todo el mundo. Y esa decisión, esa simple decisión, lo cambió absolutamente todo. Y aquí llegamos al meollo del asunto, el lenguaje. Las matemáticas, para avanzar, necesitan una buena notación, un sistema claro. El sistema de Newton, sus fluxiones, era lioso, casi un dialecto personal que solo él entendía. Pero el de Leibniz, amigo, el de Leibniz con el famoso dy partido de x y el símbolo de la integral que se estudia hoy en cualquier instituto, era tan brillante y tan claro que se convirtió en el idioma universal de la física y la ingeniería. La ciencia moderna, tal y como la conocemos, habla el idioma de Leibniz. Con un panorama así, dos inventores y un solo sitio en el podio de la historia, el conflicto era, vamos, inevitable. Lo que nadie se imaginaba era la brutalidad de la guerra que estaba a punto de estallar. Fijémonos en cómo fue escalando la cosa. En el 84, Leibniz publica su método. Newton, callado. Pasan, ojo, 15 años y un amigo de Newton lanza la primera acusación de plagio. La tensión va creciendo hasta que Leibniz, ya harto, comete el que sería su error fatal. Le pide a la Royal Society británica, el territorio de Newton, que sea el árbitro. Estaba entrando, sin saberlo, en la boca del lobo. Y esto que viene ahora es sencillamente de película. El conflicto de intereses es total. Newton, que es la parte acusadora, ¿qué hace? Pues se nombra a sí mismo juez y jurado de su propia causa. Presidió el comité que, supuestamente, iba a investigar el tema de forma imparcial. El resultado, claro, estaba más que cantado antes de empezar. La prueba de Newton se basaba en unos papeles que nadie había visto en 40 años. No había testigos, no había pruebas de nada, y encima que la notación de Leibniz fuera tan distinta y tan superior era un indicio clarísimo de que era una invención independiente. Hoy, de hecho, ningún historiador serio lo duda. Ambos lo inventaron por su cuenta. Pero en 1712 Newton tenía el poder, y con el poder podía reescribir la verdad. Newton se salió con la suya. Consiguió lo que quería, destruir por completo la reputación de su rival. Pero la historia tiene una perspectiva mucho más larga, y al final suele poner a cada uno en su sitio. 1. Esa es la cifra. Una sola persona fue al funeral de Gottfried Leibniz. Murió en 1716, solo, desacreditado, olvidado, acompañado únicamente por la persona que trabajaba para él. Es una imagen desoladora. Y ahora el contraste brutal. 10 años más tarde, muere Newton. Y lo hace convertido en un tesoro nacional. Funeral de Estado en la abadía de Westminster, enterrado junto a reyes y reinas. En ese momento no había ninguna duda de quién había sido el vencedor absoluto. Pero echemos un vistazo al marcador final con la perspectiva del tiempo. ¿Inventó primero Newton? Sí, es cierto. ¿Publicó primero Leibniz? También. Pero lo más importante de todo, el legado. La notación de Newton es hoy una simple curiosidad histórica. La de Leibniz es el pilar sobre el que se construye toda la matemática y la física modernas. Entonces, ¿quién ganó realmente? Y ojo que esto no es solo una anécdota. La victoria de Newton tuvo consecuencias desastrosas. Por lealtad a su figura, los matemáticos británicos se negaron a usar la notación de Leibniz, que era muchísimo mejor, y se quedaron atrás. Durante casi un siglo, las matemáticas británicas se estancaron, mientras en el resto de Europa, gracias a las herramientas de Leibniz, la ciencia florecía con genios como Euler o los Bernoulli.
Toda esta historia, que parece un culebrón de hace 3 siglos, en realidad nos deja unas cuantas lecciones que son increíblemente modernas. Lecciones sobre la ciencia, sobre la ambición y sobre la propia naturaleza del progreso. Vamos a resumirlo. Primera lección: compartir el conocimiento es lo que hace avanzar el mundo. Segunda, el poder en la ciencia, si no tiene ética, puede ser un arma muy peligrosa. Tercera, la forma en que comunicamos una idea, el lenguaje que usamos, puede ser tan revolucionaria como la idea misma. Y por último, y quizá lo más importante, nunca hay que confundir ser un genio con ser una buena persona. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La historia de Newton y Leibniz no va solo de quién inventó el cálculo, va sobre qué tipo de ciencia queremos construir. ¿Una que se basa en el secretismo y el ego, o una que se apoya en la colaboración y el progreso de todos? La respuesta puede parecer obvia, pero esta batalla de hace 300 años nos recuerda que es algo que siempre hay que defender.